sino una contribución. ¿Ya? Ahí está la definición muy clara. Entonces aquí está diciendo que es una terumá. ¿Por qué? Porque eso iba a pagar solo los que estuviesen vinculados con el servicio templario. ¿Está claro ahí? No era un impuesto nacional. Eso no es que yo vivo por allá en Galilea, justo en Kefarnahum, yo no tengo nada que ver con el templo, ni lo piso, no he ido en todo este año, y hasta allá iban a cobrarlo. Imagínense. Entonces allí llega ese versículo de Mateo. ¿Cuál es el propósito de esa ofrenda en ese momento? Ahí vamos. Resulta que lo que era bíblicamente aquí una contribución cuando tú ibas a participar de los asuntos del templo, se convirtió en un impuesto nacional con el pretexto de subvencionar y de financiar todo lo que eran los sacrificios y los rituales para la fiesta de Pesaj. Entonces no es que el sumo sacerdote hay que comprarle el lino de la India, que es de exportación, y eso cuesta plata, entonces hay que financiar. No, que él quiere este año ponerse una coronita de oro. No, que él quiere que la vasija sea así, que hay que ponerle esto. Entonces todos esos costos, más los animales y toda la cuestión que hay que pagarle más ayudantes, y toda esa suntuosidad pasó de ser una ofrenda de unos pocos a ser un impuesto nacional. ¿Está clara la idea? Entonces vienen estos que son los cobradores o los recaudadores de los 2 denarios, de las 2 dracmas. ¿Ya? Y miren lo que le dicen. Léelo, por favor, ¿qué sigue? Después de lo que leí, ¿Sí? entonces dice dracmas, y dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dice, sí. Y entrando él en casa, Jesús lo habló antes diciendo. Hasta ahí, vamos a verlo hasta ahí. Ojo. Yehoshua, mejor que nadie, sabía que eso no era una obligación. ¿Sí o no? Él como dador de la Torah, como autor de la Torah, yo me imagino que diría, estos sí son cínicos. O sea, me va a decir a mí que eso es obligatorio. Yo que fue el que la digo. ¿Ah? Entonces, fíjate tú que Pedro lo asumió como algo normal, claro, porque él había sido criado en ese ambiente. Oye, tu maestro no paga las 2 dracmas. Ah, sí, sí, él fue de una vez diciendo que sí. ¿Ya? Y entonces viene y cuando entrando ya Yehoshua sabía lo que había pasado. Ya, fíjense ustedes el discernimiento y el poder de nuestro Señor. Ya él sabía la conversa, la mini conversa, el intercambio de palabras que había tenido ahí Pedro con los cobradores. Y ahora analicemos la respuesta que le da Yehoshua. ¿Qué dice? Continúa, por favor. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo el texto? ¿Qué te parece, Shimón? Mira, ¿qué te parece, Shimón? Sigue. Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Ahí está. Mira la comparación que está haciendo. ¿Ah? Esa es la parte que yo no entendí cuando lo he leído. Ahora vas a ver. Ojo. Mira la pregunta tan fundamental que le está haciendo. Oye, Shimón, ¿qué te parece? ¿Tú qué piensas? Razona un poco. Deja andar repitiendo como loro. ¿De quién toman o cobran los reyes de la tierra los impuestos? ¿De los suyos? ¿De su raza? ¿O los de otro pueblo? Y hombre, naturalmente los que son conquistados, los que no son de su pueblo, son los que quedan pagando impuestos. Lo normal es que el rey beneficie a los de su raza, a los de su propio pueblo. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces Yehoshua le confirma, listo, vamos bien, vamos bien. Luego los hijos están exentos, ¿verdad? Y dice, sí, claro, eso es lo normal. Ok. ¿Qué está queriendo decir con eso? Miren la respuesta que viene a continuación. ¿Qué dice? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estadero, tómalo, dáselo por mí y por ti. Ok. Fíjense qué profundo esto. Hay una cantidad de detalles históricos, teológicos y todo que vamos a analizar. El 26, luego los hijos están exentos. Correcto.
Correcto. Hijo, entiéndase los herederos, ¿no? Claro. Entonces él dice, a ver, Pedro, entre líneas le está diciendo, acuérdate Pedro, para Shakitizá, libro de Éxodo, capítulo 30, ubícate. ¿Será que Dios puso un impuesto a sus hijos? ¿Eso originalmente es un impuesto? No. ¿Por qué? Porque los que son hijos del reino de Dios no tienen por qué pagar impuestos a Dios. Eso no es un impuesto, con mucha pena. Dios le cobrará impuestos al extranjero, al que no es de su pueblo. Pero que Dios le haya puesto un impuesto al pueblo como un gravamen allí, eso nunca fue así. Eso nunca fue así, con mucho respeto. Entonces dice, estos que están en su mundo, ellos están en otra dimensión paralela. ¿Ok? Eso de venir que a cobrar impuestos, no. Los hijos, nosotros que somos hijos del reino, aquí estamos exentos de impuestos. Yo he llegado a escuchar a líderes cristianos decir que el diezmo es el impuesto de Dios. ¿Sí? ¿Lo he escuchado? Dicen que el diezmo es el impuesto de Dios. Eso es una mentira. Eso es mentira. Nunca Dios puso un impuesto. El maestro le está diciendo, los hijos del reino, los hijos del rey, están libres de impuestos. Así que estás muy mal ubicado. ¿Qué es un impuesto? Como lo decía mi profesor en la universidad, el impuesto es el precio de la civilización. ¿Ya? Entonces se supone que los estados existen y viven de los impuestos. El impuesto a la gasolina, impuesto al 4 por mil, impuesto no sé qué, impuesto a la renta, tal. Claro, porque entonces se supone que tu país tiene que estar desarrollado, tiene que hacer carreteras, puentes, no sé qué. Claro, porque estás pensando en eso. Porque los estados del mundo no tienen más nada que pensar. ¿Sí me van a entender? No tienen más nada que pensar. Como decía ayer el hermano Orlando, los estados del mundo no tienen futuro. ¿Para dónde va Colombia? ¿Para dónde va Estados Unidos? No tienen. ¿A dónde van? Entonces tienen que pensar en términos de civilización porque es lo único que tienen que pensar. Pero el pueblo de Israel, que tiene su futuro trazado por Dios, que tiene una promesa espiritual trascendente a lo material, no tiene que andar pensando en eso. Claro, entonces tú te vas a la historia del rey Herodes, puso impuestos al pueblo, aparte de los romanos, para poder construir la fortaleza Antonia, que para construir el palacio que cubría los sepulcros de los patriarcas, que para hacer el puerto de Cesarea, que para hacer... pero es que el pueblo no necesita eso. ¿Ya? Entonces dicen esto, no, que es que para el templo, impuestos del templo. O sea, tan ridículo, digamos. Bueno, lo que pasa es que por lo menos Salomón no es que había llenado de carga también al pueblo, o sea, claro. Eso bíblicamente tenía sentido totalmente. Es que vuelvo y te digo, aquí el asunto que Josué está criticando es que están usando cosas de Dios como argumento para cobrar un impuesto. Es como que yo hoy diga, todos los miembros de la comunidad tienen que pagar el impuesto del adorno del recinto. Y ustedes necesitan eso. ¿A ustedes hace falta que el piso sea de mármol o que haya luces neón alrededor así? ¿O ustedes necesitan eso? No. Nosotros aquí nos reunimos y estamos bien. Pero claro, cuando tú tienes en tu cabeza pensar en macroiglesia de 3.000 miembros con mezanini y tal y sistema de audio surround, claro, tienes que cargar a la gente y pedirle plata porque eso cuesta. ¿Quién te lo va a regalar? Y el asunto es que, o sea, me ponen como si Dios lo exigiera. Como si Dios lo exigiera. En ese término, lo que hace la reforma preguntar es, ¿el diezmo va o no va? Es que el diezmo es aparte, porque el diezmo yo le expliqué aquí toda una parashá completica que tiene que una función social. Totalmente No para el distinta. templo, explicamos. No es para el templo, para adornar el oro y las perlas del templo. Se hacía como un fondo para los más Fondo pobres. para los pobres. Amén. Es para ahí. Eso lo estudiamos el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando tú tienes en tu cabeza pensar en términos de civilización, de tecnología y todo lo demás, claro, te cae la urgencia de pedir plata. Pero entonces tú lo que estás haciendo es proyectar tu ego afuera. Así es. ¿Sí me van a entender? A mí no me importa, ¿verdad, hermano? Que fuimos a Río Hacha, una media agua así, una casita ahí de cinta, y ahí predicamos. No había ni aire acondicionado, ni había ni piso. Hermano, la cristiandad lo llaman que es protemplo.
Sí, entonces pro templo, se vuelve una maquinaria capitalista. Repito, eso se alimentaron los incrédulos, hermano. Ya, el pueblo de Dios no tiene por qué andar pensando en Sí, eso. eso viene del mundo inclusive. Eso es del mundo. Ya, sí, listo. Que quiere tener un mejor templo. Bueno, pero ¿para qué es? Y tú te das cuenta que en esa iglesia hay gente que pasa hambre. Claro. Entonces, Mal vestido. y mal vestido, Así y es. entonces hay gente hasta que se retira por pena. Claro. Porque entonces aquí pasó una iglesia muy famosa que quedaba en un lugar céntrico y les dio la gana de mandarse el templo allá afuera de la ciudad. Claro, ya no va a ir un poco de gente, sino que tiene carro nada más. Claro, es ahí donde voy. ¿Sí o no? Esa iglesia, una persona pobre no podía No llegar. puede ir. Se va a sentir Se va. mal. Mal. ¿Ya me explico? Claro, mal. Entonces, eso es lo que hay que es separar, discriminar Discriminar, totalmente. y desconocer Claro. al resto del pueblo humilde. Es correcto, así Ya. es. Yo tengo en mente algo muy claro que es el ejemplo que nos ha dado el Señor. No puede ser que el dinero impida ni el ejercicio de los mandamientos ni el disfrutar de la escritura. Así es. No puede ser. Eso no puede ser. ¿Ya? Entonces, fíjate tú, vienen estos dos de su práctica plagiaria, usufructuosa de los mandamientos. Hey, tu maestro no paga los 2 dracmas. Entonces dice ahí, tú tienes que saber que eso no es un impuesto. Eso que se han inventado para adornar el templo con el pretexto del sacrificio, que poner el endosado, eso nada que ver. Si lo quieren adornar para el ego de ellos, pues que lo adornen de su plata. ¿Ya? Si les da pena que el templo no tenga mármol, pues que no predique entonces. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Bien. Entonces, por eso la respuesta, oye, ¿qué te parece? ¿Será que nosotros somos unos esclavos del templo? Es lo que le está diciendo. ¿Será que nosotros somos esclavos del templo, que tenemos que pagar impuestos? ¿Ya? Ojo la pregunta. O sea, allí en ese momento Mashiach mandó a repasar a Pedro. Pedro, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Es una ironía, ¿Cómo es ¿cierto? que te has aguantado eso? Toda la vida has estado pagando eso. ¿Qué te pasa? ¿Ya? Ve, estudia eso, tren. Tienes que repasar, tú no puedes estar dejándote imponer cosas y sí, todo suena como razonable, ¿no? Que el templo. Mira que el mismo iba sañoso, ¿no? ¿Se acuerdan ese pasaje? Señor, mira estos mármoles, mira este templo. No va a quedar ni piedra sobre Y piedra. le dijo, uno mayor que el templo está aquí. Oye, y le dijo, no va a quedar ni piedra sobre piedra. Así ¿Para es. qué hacer en Jerusalén? No, queda muy lejos. Y entonces